Todos conocemos la infame Orden 66, mediante la cual el canciller Palpatine, Darth Sidious en secreto, manipuló a los soldados clon para que eliminaran a todos los Jedi. Pues bien, esa no era la única orden que tenían programada los clones, sino que en el universo de Legends había un total de 150, y se conocían como órdenes de contingencia del Gran Ejército de la República. De algunas no se tiene apenas información, pero de las que conocemos, sus secretos nos revelan la retorcida mente de Palpatine, ya que muchas tienen significado y propósitos aún más horribles que la propia Orden 66. Así que en este vídeo te hablaré de todas las órdenes secretas de los clones que conocemos a día de hoy, pero debo decir que a excepción de la 66 y alguna más, ninguna es canon. Aún así, como no interfieren para nada en la continuidad actual, las podemos dejar pasar como válidas. Y si después de ver este vídeo te quedas con ganas de saber más, te recomiendo leer la novela True Colors, escrita por Karen Traviss, que es de ahí de donde he sacado la mayor parte de los datos. Dicho todo esto, empezamos con el vídeo. Como sabrás, la personalidad de los soldados clon varía mucho dependiendo del material que revises. En Legends, es decir, el antiguo canon, obedecían las órdenes de Palpatine por convicción propia, sin necesidad de un chip que les obligara a hacerlo, a diferencia de lo que sucede en el canon actual. Quiero que tengas presente ese dato a lo largo de todo el vídeo, porque algunas de las directivas son tan escalofriantes que se te queda un mal sabor de boca si tienes en cuenta que los clones las tenían aprendidas de memoria y que podían cumplirlas en cualquier momento sin dudar. Además de las 150 órdenes oficiales que cualquiera podía revisar libremente, había otras que sí eran secretas, de las que te hablaré al final, como por ejemplo una relacionada con el mismo Darth Vader. Pero ahora veamos todas las órdenes de contingencia del Ejército de la República que se conocen y sus oscuros propósitos. La primera de la que tenemos información es la Orden 4. El texto oficial la describe así: en caso de que el comandante supremo, es decir, el canciller, esté incapacitado, el mando general del Ejército de la República recaerá en el vicepresidente del Senado hasta que se nombre un sucesor o se identifique una autoridad alternativa, como se describe en la sección 6. Básicamente establecía la forma de mantener el sistema de liderazgo dentro del Ejército de la República en caso de que el canciller muriera o quedara incapacitado de algún modo, siendo sustituido por el vicepresidente del Senado. Lo interesante es que durante las guerras clon ese cargo lo ostentaba Mas Amedda, el chagriano que siempre estaba al lado de Palpatine y que además conocía la verdadera identidad del canciller. Así que el plan de los Sith de destruir a los Jedi se hubiera mantenido incluso si Palpatine moría. La siguiente es la Orden 5, que dice lo siguiente: en caso de que el comandante supremo, es decir, el canciller, sea declarado no apto para emitir órdenes, tal y como se define en la sección 6, el jefe del Estado Mayor de la Defensa asumirá el mando del Ejército de la República y formará una célula estratégica de oficiales superiores hasta que se nombre un sucesor o se identifique una autoridad alternativa. El problema con esta orden es que no da mucha información y es poco concreta. ¿Cuáles son las razones para que el canciller sea declarado no apto? ¿Y cómo se elegiría una autoridad alternativa? Solo dice que el jefe de Estado Mayor dirigiría al Ejército de la República sustituyendo al canciller, pero nada más. Además, la orden no especifica quién debe ser el sustituto, puesto que el alto mando de la República estaba formado por varios generales. Se cree que esta era una medida adoptada por Palpatine para protegerse las espaldas en caso de que el Senado votara una moción de censura contra él, tal y como pasó antes con el canciller Valorum. Pero a medida que avanzó la guerra, esa eventualidad dejó de ser una preocupación, porque si hacemos memoria, los poderes de emergencia que acumuló el canciller a raíz de la batalla de Geonosis evitaban una moción de censura. En ese sentido, Palpatine se había asegurado de que no pudiera ser removido del cargo de ninguna otra forma que no fuera un golpe de estado, como el que efectivamente intentó hacer Windu cuando fue a arrestarle.
A continuación tenemos la Orden 6, que es un tanto ambigua y de la que solamente conocemos una simple mención. Esta orden obligaba a los clones a deshacerse de sus comunicadores lo más rápido que pudieran. Podemos especular al respecto y teorizar que se refiere a aquellos clones que estaban en misiones secretas por deseo expreso de Palpatine, en acciones de terrorismo encubierto u operaciones secretas para silenciar a enemigos políticos o dirigentes separatistas. Teniendo en cuenta que ni el Senado ni el Consejo Jedi autorizarían asesinatos a sangre fría de ninguno de los líderes separatistas por considerarlo poco ético, no es descabellado pensar que la Orden 6 tenía algo que ver al respecto. Así, esta directiva de los clones de deshacerse de los comunicadores evitaría que los otros mandos de la República contactaran con ellos o rastrearan sus ubicaciones. Pero como digo, esto es una teoría personal y no hay nada al respecto, ni en Legends ni en el canon actual. Pasamos ahora a la Orden 37, que en mi opinión es incluso más horrible que la 66. Esta orden además no tiene un texto específico en el que vayan detalladas las directrices, pero era realmente brutal. Por un lado, y como objetivo principal, autorizaba tanto el uso de fuerza militar devastadora contra la población civil como el uso de rehenes para atrapar a un fugitivo. Obviamente, y que se sepa, no se usó nunca durante las guerras clon, ya que el Senado y la Orden Jedi desaprobarían inmediatamente estas medidas, pero se mantuvieron y fueron aplicadas en los primeros años del Imperio Galáctico. Y por el otro lado la cosa se pone peor, ya que la orden también especificaba que los cadáveres de los rehenes o de los habitantes asesinados no fueran ni siquiera entregados a sus familiares. Aún así, que los clones tuvieran esa orden programada demuestra que Palpatine estaba dispuesto a todo con tal de conseguir sus objetivos. Y lo que es más importante, los soldados no habrían vacilado en ejecutar a sangre fría a mujeres y niños indefensos o a usarlos de escudos humanos para lograr sus objetivos. Si algo distinguía a los separatistas de la República es que los segundos no usaban esas tácticas con los pueblos oprimidos, mientras que era una práctica habitual en los primeros, tal y como se vio en Ryloth, por ejemplo. De ahí que muchos mundos simpatizaran con los clones tras haber sufrido una invasión separatista. Esta orden estaba encaminada básicamente a perseguir a un fugitivo y capturar, extorsionar, torturar y deshacerse de los cadáveres de quienes podían tener información acerca de su paradero, todo con el máximo secretismo. Va muy de la mano con la Orden 6 que hemos comentado antes, ya que ninguna de las dos tenía un texto o una descripción oficial por ser demasiado crueles, y obviamente también para evitar que el Senado o el Consejo Jedi las quisieran invalidar. La siguiente orden conocida es la Orden 64. Este es otro ejemplo de directiva de la que no sabemos absolutamente nada de forma oficial y que solo conocemos el contexto. La mencionó de pasada uno de los clones que ayudaron al Capitán Rex a capturar al General Grievous en una ocasión, diciendo que si eso que estaban haciendo correspondía a la Orden 65 o a la 64, pero como digo, no se sabe nada más. Podemos especular que esta Orden 64 tenía como objetivo eliminar de forma inmediata y secreta a un líder enemigo capturado por los clones, tanto para evitar que pudiera revelar la verdadera naturaleza de Sidious, en el caso de Dooku, como también para reducir la posibilidad de que dicho rehén pudiera ser rescatado. Nuevamente esto es una teoría por mi parte, pero teniendo como precedente otras órdenes parecidas, como la 6 o la 37, creo que encajaría dentro del modus operandi de Palpatine. A continuación viene la Orden 65, que sí que tiene texto oficial, y dice lo siguiente: en el caso de que una mayoría en el Senado declare que el Comandante Supremo, es decir, el Canciller, no es apto para dictar órdenes, o el Consejo de Seguridad lo declare no apto para dictar órdenes, y se reciba una orden autenticada por el Gran Ejército de la República, los comandantes estarán autorizados a detener al Comandante Supremo, con fuerza letal si es necesario, y el mando del Ejército de la República recaerá en el Canciller en funciones hasta que se nombre un sucesor o se identifique una autoridad alternativa, como se describe en la sección 6. Esta orden es una de las más interesantes, porque plantea la posibilidad de que el canciller pudiera llegar a ser ejecutado por incumplimiento de obligaciones o negligencia al cumplir con su deber. Sin embargo, como fue Palpatine el que diseñó todas estas directivas, no es lógico que hubiera añadido una orden que pudiera ser usada en su contra, así que hay dos posibilidades. La primera, que la Orden 65 estaba simplemente para guardar las apariencias. Teniendo en cuenta que la orden que venía a continuación era la 66, Sidious se
aseguraba de ocultar sus intenciones dando una imagen de neutralidad en caso de que alguien quisiera revisar la lista completa. Que funcionara la Orden 65 es poco probable, y en caso de que así fuera, los clones seguramente tendrían órdenes de no emplear fuerza letal y simplemente capturarlo. Así entraría en vigor la Orden 4 que hemos mencionado anteriormente, y Mas Amedda tomaría el mando continuando con el plan de Sidious. Y la segunda posibilidad es que la Orden 65 nunca se ejecutara. Los clones estarían entrenados para no obedecerla en caso de que alguien se lo ordenara, y se pasaría directamente al protocolo 66 o se tomarían las medidas oportunas contra quien se hubiera atrevido a querer arrestar de este modo al canciller. Como digo, sigue siendo una teoría, pero dudo que la Orden 65 entrara en funcionamiento a pesar de existir de forma oficial. Y por supuesto, después de la 65 viene la más famosa de todas, la Orden 66. Execute Order 66. Consideraba a los Jedi traidores a la República y había que ejecutarlos tal y como se describe en su texto oficial, que dice lo siguiente: en el caso de que los oficiales Jedi actúen en contra de los intereses de la República y después de recibir órdenes específicas verificadas como provenientes directamente del comandante supremo, es decir, el canciller, los comandantes del ejército de la República eliminarán a esos oficiales por fuerza letal y el mando del ejército volverá al comandante supremo, es decir, el canciller, hasta que se establezca una nueva estructura de mando. Es muy interesante porque se describe explícitamente el proceso a seguir para eliminar a los Jedi. En primer lugar, se plantea la situación de que estos sean traidores a los intereses de la República, pero no se especifica en qué sentido, y esa ambigüedad era la que buscaba Palpatine. Así, podía activar el protocolo 66 en cualquier momento y cuando lo considerara conveniente sin necesitar más que una simple excusa. En segundo lugar, se dice que la Orden 66 debe ser ejecutada después de verificar que el que la pone en marcha es el canciller en persona. De ahí, obviamente, que Palpatine contactara personalmente con cada uno de los comandantes en el momento crucial, no solo para regodearse, sino para que no pensaran que era una falsa alarma y no hubiera dudas al respecto. Y en tercer lugar, se especifica que los Jedi deben ser eliminados usando fuerza letal. Nada de hacerlos prisioneros o capturarlos, sino que deben ser eliminados, es decir, aniquilados o asesinados, y se recalca que debe hacerse mediante fuerza letal, ni aturdirlos ni incapacitarlos. Los clones estaban obligados a disparar a matar, y con cualquier tipo de munición o medios de los que dispusieran, ya fuera haciendo uso de una TTE en el caso de Kenobi, los cañones de un caza como Plo Koon, o en el caso de Barry Sophie en una escena eliminada del antiguo canon, aplastándola con la pata de un blindado, incluso si eso significaba herir o llevarse por delante a otros clones, como se quiso hacer con Quinlan Vos en otra escena eliminada, con un Juggernaut abriendo fuego contra el vehículo en el que iba el Jedi. La Orden 66 era la culminación del plan de Palpatine y el motivo por el que orquestó las guerras clon, así que no iba a dejar ningún resquicio que asegurara la supervivencia de sus mayores enemigos. Se aseguró de que fuera una directiva precisa y sin medias tintas. Los Jedi eran unos traidores, daba igual el motivo, y un peligro para la República, así que debían ser eliminados inmediatamente. Por último, y antes de pasar a las órdenes no oficiales, tenemos la Orden 67, y seguro que los fans de LEGO la recordaréis. Esta directriz obligaba a los clones a ponerse a bailar y sacar los pasos prohibidos de forma inmediata, aunque estuvieran en medio de una batalla. Obviamente esta orden no hay que tenerla en cuenta, ya que es una invención por parte de LEGO, pero no deja de ser gracioso ver a Palpatine equivocándose de número y a los clones bailando en los distintos frentes, ante el estupor de los droides y las fuerzas separatistas. Bien, todas estas órdenes que hemos visto, y exceptuando la 67, que es en clave de humor, eran directivas oficiales que podían ser registradas y que los clones tenían asimiladas para que, llegado el momento, las pudieran cumplir. Sin embargo, había órdenes secretas y puntuales que Palpatine añadió en el último momento, o que tenía previstas en caso de que sus planes no salieran como tenía pensado. Hasta el momento se conocen 3 de esas órdenes secretas, y son las siguientes. La primera es la Orden 151. Como digo, no estaba contemplada oficialmente, pero Palpatine había diseñado un plan para que los clones pudieran ejecutar a Darth Vader llegado el caso de que representara un peligro tanto para él como para el Imperio. El problema es que esa orden, o mejor dicho, ese protocolo, fue descubierto por Vader, pero nunca confrontó al emperador al respecto. Hay varias teorías de por qué Sidious tendría una orden de contingencia contra Vader, y una de las más populares es porque quería asegurarse de que su aprendiz no intentara destronarle haciendo uso de la regla de 2.
Si tomamos como referencia los eventos de The Force Unleashed con Starkiller, vemos que, efectivamente, el emperador tenía motivos de sobra para temer una traición por parte de Vader. Así que, si lo pensamos bien, el emperador no era ajeno a los conflictos internos que tenía su aprendiz, y en más de una ocasión los usó a su favor para torturar a Vader o afianzar su dominio sobre él, e incluso tenía preparada una orden de contingencia para eliminarlo si consideraba que las desventajas de tenerlo a su servicio sobrepasaban su utilidad como aprendiz. La segunda orden secreta era la Orden 99. Esta directiva fue ideada tanto por Dooku como por Palpatine como plan de respaldo por si la Orden 66 no funcionaba. Consistía básicamente en hacer que los droides separatistas cambiaran de bando y se volvieran contra los enemigos de la República. Básicamente era el equivalente a la Orden 66 pero dentro del ejército separatista. Con Palpatine haciendo de líder en ambos bandos y aunque su plan principal era ganar la guerra entre comillas como dirigente de la República, era lógico suponer que tendría un plan de respaldo. Los droides en este caso actuarían como los clones, ejecutando a Grievous y al resto de comandantes y dirigentes, terminando así las guerras clon. Como digo, esto no era lo ideal, porque entonces Palpatine tendría que idear otra excusa para ejecutar la Orden 66 y deshacerse de los Jedi, pero sería una forma de ganar tiempo si veía que las cosas se torcían. Y por último, existió una orden secreta sin número, cuyo objetivo era aniquilar mundos si se unían a los separatistas. No hay mucha información al respecto, pero es bastante parecido a lo que hizo el emperador durante la Operación Ceniza. Básicamente era un protocolo de venganza que podía usarse contra mundos traidores, pero cuya ejecución en tiempos de la República era bastante improbable. Más que nada porque el Consejo y el Senado se opondrían, y además, recordemos, el canciller debía priorizar la opinión pública por encima de cualquier otra cosa. Aún así, me gusta pensar que esta orden secreta se mantuvo y el mismo emperador la reformuló para acabarla convirtiendo en la Operación Ceniza, como represalia en caso de que él muriera. Y bueno, esas son todas las órdenes, tanto oficiales como secretas, que poseían los clones en tiempos de la República. Como habéis podido comprobar, la Orden 66 no era la más cruel ni la más horrible de entre todas las que existían, y aunque es cierto que falta muchísima información, ya nos podemos hacer una idea de lo retorcido que era Palpatine. Tenía cubiertas muchísimas posibilidades, y demuestra que su plan para dominar la galaxia no era un simple anhelo ilógico, sino que se preparó a conciencia y dejó asentadas las bases para poder manejar la guerra de los clones a su antojo. Ahora te toca a ti, querido suscriptor, así que después de dejar tu like y tu suscripción, si es que todavía no lo has hecho, quiero que escribas en los comentarios cuál es tu orden favorita y qué otra inventarías tú si fueras Palpatine. ¿Qué directiva le darías a los clones para asegurar tu posición como canciller supremo? Te estaré leyendo, y una vez termines de escribir, por aquí te dejo otros 2 vídeos relacionados que, si te ha gustado este, seguro que también te interesarán. Y dicho todo esto, me despido, mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.